Salmo 20. El Salmo 20 es oración pidiendo victoria. Oración pidiendo victoria. El Salmo 20 y 21, como otros salmos en la Biblia, es una dupla, ¿ok? Forman un par coordinado porque son usados antes y después de las batallas que tenían los reinos, ¿no? El género literario de este salmo es un salmo real o liturgia real. Liturgia porque incluye a toda la congregación también en este salmo. Vamos a ver que este salmo salta de nosotros, tú, Dios, yo, y va saltando así en esa forma, de tal manera que tenemos que entender que no es una persona cantando, sino que es como una especie de servicio, un culto donde la congregación canta y luego el rey responde, luego la congregación o alguien que representa a la congregación levanta su voz y después todos se juntan al unísono y cantan a Dios. De ahí que es una liturgia real porque está basado en un contexto en el que el rey tiene un lugar primordial en la bendición de Dios. Aquí tenemos entonces una oración del pueblo a favor de su rey, ya que el rey, el rey dependía totalmente de su relación con Dios para que la nación sea bendecida. Toda bendición financiera, de imperio, de reino, ¿verdad?, de social o económica, dependía de que el rey tenga una buena comunión con Dios. Y de eso básicamente dependía todo esto. El rey iba a ser como impugnado, alentado, exhortado, bendecido de parte de Dios para que él, como representante de la nación, tenga victoria en medio de la guerra que tendrían por delante. Bueno, el triunfo en la batalla para el pueblo no dependía de los importantes preparativos que son los logísticos y de las estrategias, sino de la oportuna intervención divina. O sea, sí, hay que prepararnos para la guerra, hay que ver cuánto tenemos, cuántos caballos, cuánta gente, estrategias. Pero un momentito, antes de continuar con eso, tenemos que enfocarnos. ¿Estamos confiando en eso o estamos confiando en Dios? Y este punto de este salmo lo define. ¿Ok? Por lo tanto, antes de comenzar alguna campaña militar, el pueblo y el rey se reunían, iban juntos al templo para solicitar que Dios estuviera delante de ellos y preparase adecuadamente a todos para el combate. El rey no solamente era el jefe, el que dirigía, el comandante del ejército, sino que representaba a Dios en medio de la batalla. Si el rey tenía una vida desordenada, una vida llena de pasiones desordenadas, sin temor de Dios, indiscutiblemente esa nación en medio de la guerra iba a perder. Así que dependía mucho de cómo el rey vivía para que la nación saliera adelante. ¿Ok? Aun cuando se anticipa que hay una batalla inminente, el peligro se viene, está en ciernes, está sobre ellos, este salmo respira una atmósfera de total confianza. ¿Cuántos son? 10 contra 1. ¿Vienen con caballos? Sí. ¿Ustedes tienen caballos? No. ¿Vienen con carros? Sí. ¿Y ustedes tienen carros? Se malograron, están en el taller. No está desesperado, no está angustiado, ¿no? ¿Tienen armamento bélico? Sí, tienen armamento, lo último en generación, sandalias y flechas. Ustedes, no, se malograron las flechas, se fueron en el último combate. Y las sandalias están en el taller. ¿Y por qué estás tan confiado? Porque la victoria no viene por el armamento bélico, sino la victoria viene por Dios. Eso es. En eso estaban confiando totalmente, ¿ok? Pero no sabemos cuándo fue escrito, pero la versión siriaca, que es una versión antigua, se cree que la ocasión de guerra es cuando estuvo David contra los amonitas en 2 de Samuel capítulo 10 y 12, que no vamos a entrar en detalles porque queremos entrar al Salmo de lleno, ¿ok? Así que vamos a ver los temas principales. El pueblo confía que Dios bendecirá al rey y lo alistará para la batalla. El pueblo declara su fe y confianza no en el rey a pesar de que dependen de él, sino declaran su confianza en Dios. Señor, este rey hace lo mejor que puede, pero confiamos en ti.
O sea, aunque este salmo está dirigido mucho hacia el rey, el corazón del salmo sí está bien puesto en su lugar. ¿La confianza en quién está? En Dios. Así que yo dependo de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de lo que hacemos, pero mi confianza está en Dios. En la iglesia dependo de los líderes, de los hermanos que sirven, dependo de ustedes en la congregación, pero ¿en quién confiamos? En Dios. ¿Amén o no? Tú y yo podemos tener personas a nuestro alrededor de quien confiamos muchas cosas en nuestra vida, pero yo no puedo depositar toda mi confianza en eso. Mi confianza total debe estar solo en una persona, en Dios. De tal manera que cuando mis cimientos sean removidos, cuando mi casa sea removida, zarandeada, cuando mi trabajo sea levantado y sacudido, cuando mi economía caiga desbordada, cuando mi salud desmedre, cuando esté mal, mi confianza no será defraudada, porque mi confianza no está en eso, mi confianza está en Dios, quien todo lo puede, quien todo lo puede absolutamente. Así que para esto he dividido el bosquejo en 4 partes, versículos del 1 al 5, el 6, 7 y 8 y el 9, son 9 versículos, es bastante corto. Pero miren la idea, el pueblo dirige un discurso al rey, acá está la congregación, el rey está allí y la nación como que canta, pero está mirando al rey, ¿no? Está bendiciendo al rey. Luego el rey responde al pueblo. Luego el pueblo declara su fe no en el rey, sino en Dios. Y el rey asiente, y luego el rey se junta con el pueblo y todos al unísono invocan al Señor. Es la idea de este salmo. Es una dupla con el siguiente salmo, porque este salmo es antes de ir a la guerra, estamos confiando en que Dios dará victoria a nuestro rey para nosotros, amén. Pero el siguiente salmo, el salmo 21, es cuando ellos ya regresaron de la batalla y agradecen a Dios la victoria que le dio a través del rey. Es un salmo paralelo, ¿ok? Aquí tenemos el encabezado, que es un encabezado bastante común, que hasta ahora hemos visto, al músico principal, Salmo de David, ¿correcto? Ya sabemos las definiciones de esto. Y un versículo interesante, o 2 son el 7 y el 8, que dice, estos, que son sus enemigos, confían en carros, aquellos, el otro grupo, confía en sus caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos confían en su armamento, pero yo confío en algo más grande, en Dios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros queremos. Nos levantamos y estamos en pie. Así que no importa quién sea tu enemigo, no importa quién se levante contra ti, si estás en el Señor, ten confianza que Dios te dará la victoria. No importa lo que Él tenga en contra tuyo, no importa cuánta gente haya levantado en contra tuyo, no importa cuánto armamento quiera usar, no importa cuánta estrategia pues, de alto rango tenga, si tú confías en Dios, Dios voltea todo eso. Como dicen por ahí, tenemos una vara, ¿no? ¿Cuál es nuestra vara? Dios. La gente dice, ¿y cómo hiciste todo eso? Como a veces nos dicen en el local, ¿no? A todos le hacen esto y ustedes no le hacen nada, ¿por qué? Dios. ¿Amén o no? Estamos confiando en Dios. No, ustedes tienen a alguien conocido metido ahí. Claro, tenemos a alguien conocido. Ya sabía. ¿Quién es? Dios. Oh, es Dios, nadie más. No podemos decir otra cosa. Veamos cómo el pueblo dirige su discurso al rey. El pueblo solicita que Dios escuche al rey, en este caso al rey David, en el día de esta guerra inminente que viene haciendo sombra contra la nación. La respuesta dependerá de la relación que el rey tenga con Dios, ¿ok? Que el rey con Dios tenga para que haya una esperanza de seguridad para todos. El pueblo dirige entonces su discurso al rey, versículo del 1 al 5. Sin embargo, vamos a ver los 3 primeros versículos que definen una bendición exclusiva para el rey. Mira cómo dice acá el 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. En el nombre de Dios de Jacob, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cómo empieza este salmo? ¿Cuál es la primera palabra en mención de este salmo? Jehová, ¿no? El nombre de Dios. Y es que, los creyentes debemos recordar algo. Cuando tenemos
problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas sociales alrededor nuestro, con la familia, problemas financieros, crisis económica, tenemos problemas de salud. Lo primero que debería hacer un creyente es confiar en Jehová. No confiar en las pastillas, no confiar en la terapia, no confiar en que alguien te dijo un consejo específico para esto. ¿En quién debes confiar? En Dios. Así que yo reduzco o yo concluyo que en lugar de confiar en estas cosas que no están mal, ok, yo no digo que no se deban usar. Lo que digo es que no debe ser lo primero en que un creyente debe confiar. Lo primero que un creyente en medio de su crisis debe hacer, ¿qué es? Doblar rodillas y confiar en Dios. Eso es lo que un creyente debe hacer. Y aquí está, así empieza el Salmo. Jehová, el Señor. El Señor que haga algo, oh Rey David. Que el Señor te oiga en día de conflicto, en este caso el tiempo de guerra. En el nombre de Dios. El nombre siempre da a entender, en el tema bíblico, el nombre da a entender el carácter de la persona. ¿Ustedes recuerdan por qué a Jacob le pusieron Jacob? Él nació junto con su hermano, ¿no? El mismo día. Eran hermanos, ¿cómo se le dice? ¿Gemelos o mellizos? Gemelos, ¿no? Nacieron, pero eran diferentes, ¿no? Nacieron juntos y estaba naciendo el mayor y entonces cuando estaba saliendo, la partera siente que lo jalan al bebé. ¡Oh! Un alien, se lo chuparon otra vez. ¿Dónde está? ¿Y qué pasaba? Que dice que cuando lo volvieron a sacar, salía y el pie del mayor estaba así. ¿Y quién lo tenía agarrado el pie? Jacob. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Yo quiero ser primero, yo quiero ser primero. Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Y de allí que apenas salió le dijeron, ahora te vas a llamar el suplantador o Jacob. El nombre define el carácter de la persona supuestamente y a veces le ponen uno y como no lo definió le cambian de nombre. Y ahí entonces tú encuentras que en temas bíblicos siempre se define el nombre, el carácter de la persona. Y cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando del carácter de Dios con relación a la nación de Israel. Pero miren el detalle, dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cómo es que Dios le mostró su misericordia a Jacob? Así están pidiendo que Dios actúe ahora con el rey en medio de la guerra. ¿Y cómo es que Dios defendió a Jacob? Ustedes recuerdan a Jacob, o sea, quiso quitar la primogenitura a su hermano desde que nació, ya en el vientre le jalaba el pie. Después engañó a papá, se disfrazó de su hermano, ¿no? Se disfrazó de su hermano, encima como era lampiño y su hermano era velludo, de que padecía un osito. Entonces se puso creo que fue la piel de un carnero, ¿no? Encima para que su padre cuando lo tocara. Y tuvo que hablar todo grueso. Hola papá. Entonces su papá lo bendijo y le robó la primogenitura a su hermano. Y Dios libró a Jacob de mano de su hermano Esaú. Esaú cuando se enteró lo quiso matar y él tuvo que huir. En su huida, este hombre que no tiene nada de bueno, nada de profeta, nada de santo, nada de buena gente, encima en el camino Dios lo protege del mal y él todavía se da el lujo de condicionar a Dios y le dice, si tú me cuidas te daré los diezmos de todo lo que gane. Así lo condiciona a Dios. Ay, qué bueno, porque necesito tu diezmo, le dijo Dios. Pero Jacob, ¿en qué estaba pensando? ¿No? En su mente, él era un ladrón, un mentiroso, ¿qué más? Un estafador, literalmente es lo que él era. Y aún así, Dios lo bendecía. Y él llega a la casa de un tío. El tío se llamaba Labán porque él lavaba dinero, no, mentira. Labán, el tío hermano de su mamá, resulta que era más trafero que el sobrino. Jacob pensaba que él venía pues siendo lo máximo y se encontró con el máster en el tema. El tío era pero terrible y estafó al estafador. Y Dios cuidó al estafador del tío estafador. Y cuando Dios lo cuida, lo bendice con las ganancias del tío. Y el tío se pone molesto. Los hijos del tío
que son los primos, que a la vez terminaron siendo sus cuñados, lo querían matar, ya lo comienzan a ver con desprecio, y Dios libra a Jacob incluso del tío y de los cuñados. Le da libertad. Y cuando él está regresando a su casa, recibe información que su hermano Esaú venía con un pequeño ejército contra él. Jacob se pone a buscar a Dios y dice que Dios se le presenta en forma de un ángel y tiene una pelea con él. Dios le cambia el nombre ahí a Jacob. Y Jacob, en medio de esa lucha, no dice: no te irás hasta que me digas tu nombre, yo no te voy a decir mi nombre. Y el sol sale: suéltame, suéltame. Y como no lo soltaba, dice que le tocó al costado y entonces quedó como champú usado, medio cojín, ¿no? Los que saben de champú y cojín, ¿no? Lo descoyuntó, dice la Biblia, ¿no? Y entonces él quedó así. Imagínate, alguien muy fuerte ahora queda descoyuntado. ¿Cómo va a pelear? Y su hermano se venía contra él. Y aún allí Dios protege a Jacob. Y cuando ve a su hermano que venía contra él, él se pone adelante y se humilla. Y su hermano regresa con él y lo abraza y lo bendice. Y le dice: hermano, ya estamos viejos para esto. Vamos a perdonarnos. Y lloran. Tienes que leer ese capítulo, hermano. Yo le he puesto un poquito de sazón acá, ¿verdad? Pero tienes que leerlo, eso es fascinante el capítulo. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un hombre como Jacob? ¿Cómo es posible que Dios guarde la vida de este personaje si es un trafero, un ladrón, un estafador, un mentiroso? Pero es que Dios muchas veces ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué Dios te salvó a ti, hermano? Si tú eras, mejor no digo, ¿no? ¿Cómo es que Dios te ha cuidado hasta hoy día? Porque Dios tiene un plan para tu vida, por eso. Dios tenía un plan para Jacob y a pesar de que era un trafero, al final de su vida, en el capítulo 50, si no me equivoco, de Génesis, él se convierte en un profeta poderoso, profeta de Dios que bendice naciones. Y aunque tú hayas salido del lugar más terrible, aunque tú hayas hecho las cosas más feas, si te arrepientes, si vienes a Dios y dejas que Dios te toque y ya no dependes de tu fuerza, sino de Dios, Dios bendecirá tu vida. Dios bendecirá tu camino, tu caminar. Así que el nombre del Dios de Jacob te defienda, es lo que dice acá. Y mira lo que dice Jacob en el Génesis 35:3. Y levantémonos, dice Jacob, subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Israel, una nación que Dios sacó de la nada, porque dice porque era nada fue que la escogió, no porque era una gran nación, porque era nada la escogió. De ahí la preparó y la levantó y lo hizo una nación grande. Aún así, Israel pecó delante de Dios. Se fue detrás de la fornicación espiritual, atrás de los Baales, y ellos iban, y Dios, ¿qué hizo? La seguía amando. Hizo promesa por Israel y lo seguía bendiciendo. Dios es bueno, amén o no. Y Él es firme en sus promesas. Dios te ha llamado de la oscuridad, de las tinieblas a su luz. Y ¿sabes qué? Muchas veces has fallado en tu vida. Siendo creyente, has hecho cosas indignas, cosas malas a los ojos de Dios. Pero ven arrepentido al Señor y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que no importa lo que hayas hecho, aún siendo creyente, si vienes arrepentido delante de Dios, que el nombre del Dios de Jacob te defienda en todos tus caminos. Que esté por delante tuyo y abra brecha, abra camino delante tuyo. Y así el enemigo se ponga en contra tuyo, que el Dios de Jacob te defienda. Amén. Luego dice, te envía ayuda del santuario. La palabra santuario, y luego dice, desde Sión te sostenga. ¿Te has dado cuenta? Y aunque son paralelos, el santuario también tenemos que recordar cuando vimos la construcción del tabernáculo y todo este tema del tabernáculo y el santuario de Dios. Es que cuando Dios le dice a Moisés, constrúyeme el tabernáculo, Dios le da a Moisés una copia, una réplica en diseño del original que estaba en el cielo. ¿Amén o no? ¿Recuerdan ustedes eso? Dios le dice a Moisés, Moisés, haz así, asá, así, acá, pon esto acá, pon ángeles acá, pon querubines allá, pon este acá, pon altar acá, pon altar de sacrificio afuera, un incienso de oración acá. Todo lo que vas a hacer es como está en el cielo. Así que el tabernáculo básicamente era una réplica ¿de qué? De lo que ya está en el cielo.
Así que cuando hablamos de santuario, podríamos hablar del tabernáculo, donde está la presencia de Dios, o podríamos hablar del mismo cielo. A mí me gusta pensar e inclinarme a pensar que es el cielo, la presencia de Dios. Es decir, te envíe ayuda desde su misma presencia en el cielo. Y segundo, desde Sión te sostenga, centro de adoración en Jerusalén. Sión, el centro de adoración en la nación de Israel. Así que te venga ayuda desde el cielo y que también te venga ayuda terrenal. Dios no va a desamparar a la nación de Israel. Dios no va a desamparar a la nación de Israel. Que venga ayuda desde el cielo, desde el mismo trono de Dios, y que desde la presencia de su pueblo se levante algo y pase a favor tuyo. Es que el creyente ya no cree que haya casualidades. El creyente ya no cree que las cosas pasan porque, wow, yo tengo una suerte. Nací con el pie izquierdo el día 7 a las 7, con 7 enfermeras, con 7 papás, no. Todos 7, o sea, él magnífico, él nació pero el día de la suerte, ¿no? Y todo lo que hace suerte, no es suerte, hermano, es Dios. Es Dios. Así que el creyente puede estar en problemas, pero puede estar sin dinero para solucionar el problema. ¿Y te ha pasado o no? Se solucionó el problema. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Tú solo queda mirar arriba. Mientras que el que tiene plata, paga un montón de plata y lo soluciona. ¿En qué está confiando? En su plata. ¿Y tú en qué estás confiando? En Dios. ¿Ves la diferencia? Es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él, aun cuando tengas plata o que no tengas plata. Y Dios quiere que tú sepas que del cielo y de la misma tierra puede generar cosas a tu favor. Ahora, mira estas palabras. Te oiga, te defienda, te envíe ayuda y te sostenga. ¿Alguna vez te has ido de cara y te has golpeado? ¿Alguien acá se ha ido de cara y se ha golpeado? ¿Alguno de ustedes ha perdido el equilibrio y se ha caído de manera vergonzosa y estrepitosa? Horrible, oye, ¿no? ¿Quién decía eso? Yo me acuerdo que hace años, cuando todavía estaba joven, ¿no? Me iba por 2 de mayo y ahí en la plaza había unas cadenas enormes. Y no sé qué hora eran, creo como las 6 de la tarde cuando está oscureciendo y todavía está medio de día que no se ve bien. Y yo iba corriendo hacia toda velocidad porque me iba a trabajar, ¿no? Y yo pasaba en medio de la gente estaba ahí caminando. Yo me sentía así como poderoso y no vi la cadena. Tú no te puedes imaginar la vergüenza que sentía mientras... Es en serio que te caes en cámara lenta. Tú sientes que todo el mundo te mira así. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! Esa que te caes, te arañas, todo, ¡pum! Te paras y sigues caminando. ¡Wow! ¡Qué vergüenza más atroz! No les digo, yo me he caído de todas las formas que te puedes imaginar, ¿ya? De cabeza, de pie, de todas las formas me he caído. Y siempre pasa una vergüenza terrible. Pero hay momentos en que me he podido caer y alguien me ha agarrado y ¡ay, gracias, hermano! Esa que sientes como un frío que te cala el cuerpo y esas espinitas que te pasan. Qué chévere es cuando alguien te sostiene, cuando alguien te toma de la mano y no hace que te caigas. Y te evita toda esa vergüenza. ¿Alguna vez te ha pasado o no? ¿Sí? ¿O alguna vez has salvado a alguien y tú como si nada? No, y casi, guarda. Pero esa persona se siente, ¡oh, gracias! O a veces ibas a dar un paso y el carro, alguien te jala y ¡bum! Pasa el carro. Sientes que te falta el aire, ¿no? Pues esa es la idea de que te sostenga. En medio de tu adversidad, en medio de tu caída estrepitosa, vergonzosa, en medio de tu situación angustiosa con tu pareja, con tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa, en medio de tu situación social, que estás siendo avergonzado, viene alguien y te sostiene, te saca de esa vergüenza. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Tú quieres esto para tu vida? ¿Que Dios te oiga, te defienda, te ayude y te sostenga? ¿Quién no quiere estas cosas? ¿Amén o no? Yo quiero que Dios haga estas cosas, pero mira, el verso 3 dice, haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Memoria de tus ofrendas y holocaustos. Hace 2 menciones. Previo a la guerra hay 2 tipos de sacrificios. Uno es el holocausto que involucra sangre. Ya ustedes saben porque había 5 tipos diferentes de sacrificios. Había un holocausto que era con sangre y había otro tipo de ofrendas
otro tipo de ofrendas donde podía ir un cajón, ¿no? Y dentro del cajón se puede colocar algo para la ofrenda, y allí se quemaban cierto tipo de vegetales o cosas que uno traía como primicias a Dios. Entonces, el holocausto habla de derramar sangre y limpiar pecados. El rey que venía a la batalla antes de ir a la guerra y antes de estar con el pueblo, él iba ante el sacerdote y confesaba sus pecados. Yo he codiciado, he deseado esto, mis pensamientos se han vuelto libidinosos, mi corazón se ha vuelto angurriento, he sentido deseo de matar a alguien porque me cae chinchoso, pesado, ¿no? Y toda la maldad que hay en el ser humano. ¿Por qué me miran así? ¿Acaso no sienten eso ustedes? Que ese pastor, ¿no? Dicen ustedes. Yo te conozco también, no sea gracioso ya. Y toda esa maldad que hay dentro nuestro que siempre se quiere levantar, ¿no? Y él agarra y entonces pone un sacrificio y derrama, el sacerdote derrama la sangre, y esa sangre, paga el precio de su pecado. ¿Amén o no? Esa es la idea del holocausto. El pobre animal muere tiritando, su sangre va chorreándose, las sandalias se van mojando, el pie se va sintiendo caliente por la sangre todavía media hervorosa que está allí, y eso es un olor fuerte a sangre. Y digo, ¡oh, qué feo es esto! Y el sacerdote lo mira a los ojos y le dice, así es para Dios tu pecado, horrible, por eso es un holocausto. Perdóname, Señor, perdóname. Cuando él ha limpiado su corazón antes de la guerra, el pueblo está allí, ahora él trae sus ofrendas a Dios. Trae sus ofrendas a Dios, lo mejor que tiene, y lo pone delante del Señor. Recibe mi ofrenda. ¿De qué me está hablando un holocausto y una ofrenda? Sino de una relación personal que el rey tiene ¿con quién? Con Dios. Una relación totalmente saneada, limpiada, en comunión total con Dios. Así que estas cosas de te oiga, te defienda, te ayude y te sostenga van a depender de las ofrendas y el holocausto del rey. Si el rey no tiene una buena relación con Dios y su ofrenda es lo que me sobra, la mitad nomás, entonces esa mala relación con Dios va a provocar que haya problemas en su vida. Y si el rey tiene una mala relación y le va mal en la guerra, le va a ir mal en la guerra también a la nación. Reduzcamos esto. Esto pasa también a nivel familiar. Si el padre de familia no está en buena comunión con Dios y no está agradecido a Dios con sus ofrendas, probablemente sus oraciones, sus ruegos, que pedir que Dios le ayude, que le sostenga, no pasará. ¿Y por qué no pasará? Porque el sacerdote de la casa está yendo mal en su vida espiritual. Es simple. Es un principio que se aplica en todo sentido. El rey en este caso es la cabeza de la congregación. En la casa la cabeza, el responsable de la casa no es la esposa. ¿Quién es el responsable? El esposo. Y el esposo tiene que estar en paz con Dios. Tiene que estar en ofrenda, tiene que estar en comunión con Dios. Y cuando eso pasa, entonces las mujeres se someten. ¿Amén o no? Amén. Las mujeres están felices. ¿Amén o no? Porque el hombre ya se dejó de ser gritón, pues. Ahora ya se va a dejar gritar. No, mentira. El hombre ya dejó de maltratar, el hombre va a estar humillado a Dios y entonces va a ser más pasivo, más compasivo. Va a dirigir, ¿me entiendes? Va a ministrar, no va a golpear, imponer. Ha cambiado su corazón porque ahora está dirigido por Dios. Estos cuadros son fabulosos. Pero yo quiero ver que este versículo 3 termina con una palabra que es Selah. Y esta palabra ya la hemos visto en otro salmo. ¿Alguien recuerda qué significa esta palabra en hebreo? No tiene una traducción directa, pero todos creen que es un interludio, una especie de pausa de reflexión. Es como que están cantando en confianza, Jehová te oirá, ¿no? Jehová te defenderá, te ayudará en medio de la crisis, ¿no? Desde su santuario y desde Sión te sostendrá. Y están así cantándolo, pero, ¿no? Todos están cantándole al rey, ¿no? Que Dios haga memoria de tus ofrendas y de tus holocaustos, y todos hacen silencio. Y de repente, tal vez solo se escucha un sonido de cuerdas, como un arpegio. Tran, tran, tran. Y todos, es un momento de reflexión. Y a veces lo hemos hecho acá en la iglesia, que estamos cantando, ¿han escuchado? Y de repente dejan de sonar los instrumentos y solo se escuchan sus voces angelicales, ¿no? Sus dulces voces, sus melodiosas voces a Dios. A Dios, pues, para Dios son melodiosas. Y ese es como un interludio
en el que yo estoy escuchando la voz de mi hermano y mi voz y me puede hacer reflexionar, pensar. ¿Me entiendes? ¿En qué? ¿Realmente el rey estará en paz con Dios? ¿Dios realmente tú lo oirás, lo defenderás, lo ayudarás y lo sostendrás? Y yo podría aprovechar este paréntesis de Selah para decir, ¿quién es ese rey que tiene el holocausto perfecto y las ofrendas adecuadas a Dios? Yo puedo aprovechar este Selah, esta pausa musical y traer este salmo un ratito a la iglesia en este año, en este día. Y pensar, ¿quién será ese rey para la iglesia que tiene memoria de las ofrendas y los holocaustos? ¿Quién será ese rey que es escuchado, defendido, ayudado y sostiene? Ese rey es Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Jesucristo es la ofrenda adecuada delante del Padre y Él pelea por nosotros la buena batalla de la fe. En el Antiguo Testamento, los salmos, hebreos, guerra, conflicto, es una aplicación directa, pero yo no puedo aplicarlo a mi vida ahora. Señor, mata a mis enemigos, mi jefe que me grita, mátalo. No puedo pedir eso. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la gracia. Entonces, ¿cómo lo aplico? Yo tengo que recordar que tanto Pablo como Jesús aplicaban los salmos en el sentido de guerra espiritual. Guerra espiritual. Así que ahí lo aplico. Mi enemigo tiene alguien detrás de él, un bicho que lo está impulsando a hacerme la vida a cuadritos. Yo le digo bicho, ¿no? Pero ¿quién es ese bicho? Un demonio, el diablo. Es el diablo y sus huestes que vienen en contra de el creyente. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora eres luz en las tinieblas. Pero las tinieblas no quieren ser alumbradas. Entonces las tinieblas, ¿qué hacen? Quieren opacar la luz, humillar la luz. Y uno sale contento, le habla de alguien de Jesús y esa persona te rechaza y te humilla y te grita. Pero bienaventurado serás si por causa de Cristo te pasan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas. Eso es. Tú y yo somos llamados a salir a predicar el evangelio, a hablar de Jesucristo y ver que Jesucristo es quien puede provocar la victoria sobre la peor guerra que tiene el ser humano. La peor guerra que tiene el ser humano es la guerra para perder su alma en el infierno para siempre. Toda la humanidad está bajo perdición y no necesita hacer nada más para ir al infierno. Así como está lista para ir al infierno por sus pecados, transgresiones, malos deseos y malos pensamientos. Todos estamos fritos pescaditos. Nos vamos al infierno todos. Pero Dios ha amado tanto a la humanidad pecadora como Jacob, que a pesar de su pecado, a pesar de todo lo que hace, envía un sustituto. ¿Su nombre? Jesús, el perfecto holocausto, la ofrenda específica de Dios. Y ganó la batalla. ¿Dónde? En la cruz. Él vino a este mundo a suplantar mi lugar de castigo y se dejó crucificar. Y cuando murió, venció a la muerte. ¿Sabes cómo la venció? No muriendo, sino resucitando entre los muertos. Venció a la muerte con la muerte. Todo aquel que en Él cree es salvo, tendrá vida eterna. Pero tienes que renunciar a tus pecados, no hay otra forma. Él ya venció esa guerra, Él ya venció esa batalla. Yo estoy agradecido porque no me voy más al infierno. Estoy agradecido con Dios porque Él ganó esa batalla. Pero todos los días, desde que me levanto, tengo batallas, ya no de la eternidad, sino tengo batallas con mi carne. ¿Sí o no? Tengo batallas contra gente que me hace la vida a cuadritos, contra gente que no quiere que crezca en la fe, muchas cosas en el trabajo, en el negocio, en la vida, en la familia. Entonces, todos los días también Dios pelea por mí. Sigue peleando por mí, cada batallita, pero la batalla principal Él ya la ganó. Quiero ver esto en un esquema, ¿me acompañan? Un esquema muy simple. El discurso del pueblo al rey está basado en la confianza que tienen que Dios lo bendecirá debido a que es un hombre consagrado. Dios te oiga, te envíe su ayuda, te defienda, te sostenga en base ¿a qué? A que Él tiene sus ofrendas y sus holocaustos delante de Dios a tiempo. Si el rey tiene una buena relación con Dios, entonces todo esto sucederá. Todo esto pasará. La bendición de Dios. ¿Quieres las bendiciones de Dios? ¿Sí? Entonces necesitas tener una buena relación ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios?
¿Cómo está esa relación con Dios? Así que el pueblo está bendiciendo a su rey, pero a la vez es una especie de exhortación. Va a hablarle acerca del corazón del rey. También en el verso 4 y 5 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esto de que sea el deseo de tu corazón, el que cumpla todo el plan, todo el propósito, el consejo de tu corazón, solo se da si el rey tiene un corazón conforme al de Dios. El rey tiene que anhelar que el reino de Dios se instaure en la tierra. El rey debe desear que su nación prevalezca y que no mueran, que no fallezcan, sino que crezcan. Si el corazón del rey está en eso, entonces pide lo que quieras y Dios te contestará. ¿Amén o no? Pero si el rey dice, yo quiero que mi reino dice, crezca, sea poderoso, y yo sea fuerte y me teman, entonces Dios no escuchará esa oración. Por más que sea el rey de Israel, el ungido. ¿De acuerdo o no? En las cartas de Juan hay un secreto de la oración para que todas tus oraciones sean contestadas en el sí y en el amén. ¿Sabías? Pide todo lo que quieras y Dios te concederá. Dice, yo quiero. Sí. Pide todo lo que quieras y Dios te lo concederá, pero que sea conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que el reino de Dios crezca y que la iglesia del Señor Jesucristo crezca. Si mi corazón está en instaurar su reino, Él bendecirá mi economía, mi vida, mis relaciones, para que yo pueda trabajar en el reino, para que crezca el reino de Dios. Pero si yo solo estoy pensando en mi pequeño reino, en mi vida, en mi corazón, en mis emociones, en lo que yo siento, nada más, entonces Dios me va a decir, bueno, si puedo te ayudo, ¿no? No estoy interesado en ayudarte en eso. Porque estás pidiendo egoístamente, solo para ti. Piensa en el reino, piensa en su gloria. ¿Amén o no? Luego dice, nosotros, es decir, todo el pueblo se va a unir en esa alegría de la celebración de la salvación que Dios le va a dar. Y alzaremos pendón, o sea, bandera, agitaremos en el aire una bandera de celebración porque ganamos, somos victoriosos sobre nuestros enemigos y haremos fiesta con esta bandera, ¿no? En el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Veamos esto en un esquema en 3 partes. Primera parte, miren la lógica. Si el deseo del rey es la salvación de su pueblo y la gloria de Dios, ¿de acuerdo o no? Es el corazón del rey. Segundo, Dios cumplirá sus deseos. Si Dios salva al rey, entonces también salvará al pueblo. Por lo tanto, el pueblo se alegrará, se regocijará con el rey por la salvación que ha provocado de parte de Dios. Básicamente eso es lo que está diciendo esta sección del Salmo. Veamos cómo el rey responde al pueblo. El pueblo le ha cantado esto al rey y el rey está escuchando. Ahora le toca responder al rey. Levanta su voz emocionado para contestarle en el versículo 6 y les dice lo siguiente: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. La verdadera fuerza en la que el rey está confiando no es en su armamento, no es en sus tanques, no es en sus caballos, no es en sus aviones. Estoy jugando con las ideas, ¿no? Sino él está confiando en el poder ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está haciendo el rey. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿En qué momento el rey conoce eso? Si todos están yendo a la guerra y el pueblo está diciendo que Dios te bendiga, que te dé gozo, que te dé triunfo, que te dé sabiduría, y el rey dice, ahora yo conozco que Dios nos dará la victoria. ¿Cuándo es que David, en este caso, conoció que Dios le dará la victoria? Uno es que un oráculo, un profeta, un líder espiritual le dice, Dios te va a dar la victoria. Ah, gracias. Ahora conozco que Dios me da la victoria. Esa es alternativa 1. Alternativa 2, que es a la que yo más me inclino a pensar, es que David ha visto la mano de Dios siempre. Desde pequeño lo ha salvado del león, del tigre, de los ladrones, de ejércitos, del mismo Saúl. David es un hombre de guerra y ha visto el poder de Dios en su vida. Y él, cuando ve que el pueblo confía en Dios al pedirle que le dé la victoria, él dice, ahora yo entiendo que tenemos la victoria. Una vez más Dios saldrá por nosotros. ¿Alguna vez en tu vida has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Has orado y Dios te ha contestado? Es el poder de Dios. ¿Has deseado algo en tu corazón porque lo necesitas y Dios te lo ha dado? Es el poder de Dios. Si has visto eso, entonces puedes seguir confiando en Dios.
te animo a que confíes y digas, ahora conozco que Jehová salva. No importa si no tengas dinero en tu bolsillo ni en el banco. No importa si todavía te duele esa enfermedad en tu vida. No importa si aún tienes problemas sociales. Confía en Dios. Porque si Dios actuó en el pasado y tú estás conforme a su voluntad, Dios también actuará ahora en tu vida. No te va a dejar, no te va a desamparar. El pueblo en crisis solo debe confiar en Dios. Y acá tenemos un texto en el Antiguo Testamento que todos conocen. Es David frente a un gigante. ¿Cómo se llama el gigante? Ustedes conocen la historia, ¿no? Goliat. David frente a Goliat. Ahora, David no es un hombre adulto frente a un gigante. David es un niño frente a un gigante. Este gigante que venía con los filisteos venía insultando a Dios, insultando al ejército de Dios. Y nadie hacía nada porque le tenían miedo. Ese paladín era tremendo. Entonces David incursiona, va por sus hermanos a darles de comer, ve el cuadro, habla con el rey y le dice, Señor, yo voy a matar a ese gigante. Sí. Nadie acá puede con él y tú puedes. Sí, yo puedo con él. ¿Cómo? Es que yo cuando estoy en la majada, estoy con las ovejas, Dios me permite incluso ganarle al oso y al león y cuidar a mi rebaño. Bueno, entonces confiando en Dios, David sale y sale con una armadura, la armadura del rey, ¿no? Y él dice, yo con esta armadura no hago nada, encima me queda grande. Y ¡prá! Se saca la armadura y usa lo que solo sabe usar, ¿no? Su piedra y su Suzuki, ¿no? No, ¿qué es? Su Honda. Y cuando está frente al gigante, el gigante lo ve que viene, levanta los hombros, mira al ejército filisteo y dice, y David, con su ondita, y le dice lo siguiente, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mira lo que dice él, mas yo vengo a ti ¿en qué? Ni siquiera en el poder de mi onda, ni siquiera en el poder de mi destreza para lanzar una piedra en un punto. No. ¿En qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones del ejército de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, dice acá, te entregará hoy en mis manos. Y cuando le dice esto, probablemente Goliat hace esto, lo queda mirando y hace esto con la boca. Algo así debe haber hecho Goliat, ¿no? Pero David no se inmuta, él sigue y le dice, Jehová te entregará hoy a ti en mis manos. Y el gigante voltea, mira a los filisteos y los filisteos ¿no? Se están matando de la risa. Y David agarra y le dice, y yo te venceré, te cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de ¿quiénes? De esos filisteos que están también, dice, ¿no? O sea, no solamente te voy a matar a ti, sino que voy a acabar con el ejército entero. Y las aves del cielo y las bestias se los comerán. Y toda la tierra sabrá ¿qué cosa? Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, ¿no? Él te entregará en mi mano. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando tú dejas que el poder de Dios, tu experiencia con Dios crezca, que tu fe crezca, que tomes decisiones poderosas en Dios, la gente reconocerá que aquí hay Dios, que aquí está el Señor, que en tu casa está el Señor, que en tus hijos, a pesar de lo que les pase, está el Señor. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios allí. Y sabrán toda esta congregación que Jehová, mira, no salva con qué. No salva ni con espada ni con lanza. Dios no necesita armamento para ganar. Dios no necesita poderes humanos para ganar una batalla. Ya está. Es todo lo que necesita Dios. No confiemos tanto en eso como confiar en el poder de Dios. Porque Jehová de Él es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hay dos salmos que también hablan de lo mismo. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, el 33, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, que es poderoso, ¿no? La grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Dios es poderoso. El 147 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. Ahí está. Si tú temes a Dios, entonces Dios estará a favor tuyo. Y en los que esperan su misericordia. He pecado, he hecho mal, perdóname, ten misericordia, espero en tu
misericordia, actúa en favor mío, ayúdame. Yo tengo que dar los pasos de perdón, de restauración, de resarcir, pero ayúdame, Señor. Ahí está, en ese poder está. Hay una exhortación en Isaías con relación a esto. Ay de los hijos, y los llama hijos, que se apartan, dice el Señor. ¿Para qué? Para tomar consejo y no de mí. ¿Para cobijarse en qué? En cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo ¿qué? Pecado a pecado. Ahí está. Tienes un problema y lo primero que haces, te pepeas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo te sientes? Ahora sí me siento bien. Está dopadazo a la gente a veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque están estresados y están confiando ¿qué? En la pastilla. Otra vez no digo que una pastilla esté mal. Lo que estoy diciendo es que no están confiando en Dios primeramente. ¿Por qué no confías primero en Dios? Si el médico te dice que tomes algo, tómalo pues. Pero que tu confianza no esté en eso. Si eres hijo, confía primero en la cobertura del Señor, en su Espíritu Santo, en la provisión de Dios. Espera en Él y Él hará, dice el Salmo 37. Y en Corintios dice, porque obviamente esto es un sarcasmo de David, porque Dios no tiene nada de insensatez, pero él está haciendo un sarcasmo, ¿no? Una broma pesada a los que leen esto. Dice, lo insensato de Dios, si Dios tuviera insensatez, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, como si Dios tuviera algo débil, ¿no? Es más fuerte que los hombres. ¿Sabes qué? Tú y yo debemos tenerle más temor a Dios, que puede enviar nuestra alma al infierno, que temerle al ser humano que solo puede matar este cuerpo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿A quién le tienes más temor? Si tienes temor a Dios, humíllate ante Él y confía en Él, porque Él es un buen Dios que quiere tu bien y no quiere tu mal. Así que ahora, en medio de esto, el pueblo declara su fe. El pueblo, el ejército, un profeta afirman la fe de la nación en Dios cuando el ejército está a punto de salir a la batalla. Versículo 7 y versículo 8 dice, estos, o sea los enemigos, ¿confían en qué? En sus carros, en sus caballos, confían en sus armas nucleares, confían en sus tanques, en su armamento de tecnología de última generación, ¿no? Súper chévere. Mas nosotros, ¿en qué confiamos? En el nombre de Jehová nuestro Dios. De Él tendremos memoria. Es más, en Deuteronomio, Dios le dice a los reyes de Israel que ellos no deberían tener caballerizas. Y lógico, para un estado que se está formando en medio de guerras, lo principal serían sus caballos. Pero dice, no tengas caballerizas. Lo segundo que le dice es, no cuentes a tu ejército. Otra vez parece incongruente. Si tienes que defenderte, tienes que saber, si vienen 100, nosotros somos 200. Ah, ya. ¿En qué está confiando? En el ejército. Dios dice, no cuentes tu ejército. ¿Por qué? Porque yo te libraré, dice el Señor. Si tú tienes tus caballerizas, si tienes tu ejército bien contadito, estás confiando en lo que tienes, no estás confiando en mí. Y es por eso que el rey dice, ellos confían en eso que Dios dice que yo no debo confiar, y yo confío, ¿qué? En el nombre de nuestro Dios. En eso confío yo, que Dios actuará. Ellos se les dobla las rodillas y caen, flaquean y se terminan cayendo. Cuando tú estás en un estado de guerra, estás en un constante ir y venir y a espada y no pasa ni media hora y estás agotado, cansado. Imagínate, a veces había jornada de días de guerra. ¿Cómo están esas personas después de un día de guerra? ¿Cómo estás tú después de media hora de fulbito? ¿A quiénes acá juegan partido fulbito, no? O Yaces, por lo último ya juega Yaces. Ay, Yaces, sí le juega Yaces. ¿Cómo estamos después de una hora deportiva? ¿No es verdad que estamos agotados? Ahora imagínate con lo estresado que es en medio de la batalla, tu vida de por medio, el cuerpo está agotadísimo y mucha gente flaquea y cae. Dice, más nosotros, ojo, que no dice, no caeremos. Acá dice ¿qué? Nos levantaremos. Ok. O sea, sí va a haber ese desgaste. Ellos se van a cansar, nosotros nos vamos a cansar, vamos a estar a punto de flaquear. ¿Pero qué dice? ¿Y de dónde? ¿De dónde te inflaron otra vez? No sé, solo sé que podemos seguir.
mientras que el otro se cae. ¿Y nosotros cómo acabaremos? En pie. Si llevamos esta imagen al libro de Efesios, capítulo 6, donde encontramos a Pablo explicando acerca de la guerra espiritual, dice que todo creyente tiene que tener una armadura de Dios. ¿Han leído ese capítulo 6? El casco, ¿no? El yelmo, habla de la coraza, el cinturón, habla de la espada, habla de las sandalias del evangelio. Y dice que debemos tenerla puesta cada ¿cuánto? Cada vez que hay domingo en la mañana. ¿Cada cuánto tenemos que tener armadura? Por favor, respóndanme. Siempre, ¿no? O sea, todos los días. ¿Ok? Por tanto, dice 6:13, tomen ¿cuánto de la armadura? O sea, no solamente, hoy día escojo las sandalias nomás, ¿no? Después dice al escalato. No. Toda la armadura bien puesta, ¿ok? De Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en un día, el día malo. Tienes que recordar que el creyente ha sido llamado para estar en guerra. Si alguien te prometió, ven a Dios y todo se va a solucionar, te mintió. Habla con Él y que te devuelva tu garantía. Porque ¿sabes qué? El cristiano, desde que nace espiritualmente, vive en adversidad. ¿Sí o no? Constantemente. Y el principal enemigo que tenemos muchas veces no es el diablo y sus huestes, es uno mismo. Tenemos pelea con mi egoísmo, pues, mi ego. No quiero, no voy, no me gusta. Ya, decimos cosas así. Es mi carne la que no quiere. Así tengo mi enemigo que soy yo, tengo el enemigo que es el diablo con sus huestes y tengo el enemigo que es el sistema del mundo que me absorbe. Así que va a haber un día malo. Entre todos estos días habrá un día que es el día de batalla final, en la que tendré un ataque tremendo. ¿No te ha pasado que ese día dices, mejor no me hubiera levantado? Se malogra el carro, peleas con tu esposa, tus hijos no van al colegio, se enfermó el perrito, tu mamá le pasó algo, en el trabajo te botaron del trabajo. Y tú dices, ¿qué pasó hoy día? ¿Qué sucedió? Es el día malo. Prepárate porque habrán varios días malos. Y no significa que ahí muera todo, significa que ese es el día de la batalla principal. Así que tienes que estar... ¿no? Tan. Entonces, ¿qué va a pasar ahí el día malo? Hay una acechanza, y lo saco del contexto del capítulo, es la acechanza que viene de parte del diablo. El diablo va a levantarse contra ti. ¿Recuerdan a Pedro? Jesús le dijo, yo he pedido por ti para que tu fe no te falte. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pidió por Pedro así? Porque dice, el diablo ha pedido tu alma, ¿para qué? Para zarandearte. Jesús no pidió, Señor, quita de la zarandeada a Pedro. ¿Qué dijo Jesús? Yo he pedido para que tu fe no te falte. El cristiano va a pasar por el día malo, pero Dios te da la armadura para que te defiendas en ese día. ¿Amén o no? Y habiendo acabado ese día, ¿cómo vas a acabar? Firme, pues. Si estás peleando, ¿cómo está tu espada? Con sangre, media quiñada. ¿Cómo está tu casco que le han caído piedras y rechazos y golpes y insultos? ¿Cómo está tu casco? Marcado, golpeado. ¿Cómo está tu coraza de fe cuando le han golpeado, le han mandado diciendo, ese cristianismo es falso, la Biblia es escrita por hombres y tu coraza está recibiendo golpes? ¿Cómo está esa coraza siendo golpeada? ¿Cómo están tus sandalias del evangelio cuando sales a predicar bien chévere y alguien te insulta, te bota, no te recibe el evangelio, te dice que eres un alienado, ¿no? Y tu sandalia está quiñada, rota, sucia. En una guerra, tu armadura debe estar gastada, ¿amén o no? Estás gastado, tú y tu enemigo están cansados, están gastados. Él se doblega, cae, pero tú ¿cómo vas a acabar? Firme, con tu armadura así. Ya, una más, sí, plum, se cae. Gloria a Dios. Así acaba un cristiano. Firme. Significa que tus rodillas siguen firmes, tus piernas siguen firmes. ¿De dónde, hermano? Solo de Dios. Has confiado en Dios, Dios no te va a defraudar. Y en medio de tu crisis emocional, social, familiar, económica, en medio de lo que tú puedas estar, yo te aseguro que si confías en el Señor, Él te dará aquel día, el día firme. Cansado, agotado, golpeado, muchas veces hasta frustrado, pero lleno del Espíritu Santo, gozoso, con la espada bien marcada, con el cuerpo bien desgastado. Y de ahí un relajo. Gloria a Dios. Disfrutar las bendiciones del Señor.
Hermano, tú y yo somos llamados para pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Y si es así, nada de lo que hay en la tierra que ha sido creado, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, nada de lo que ha sido creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ya te dio la victoria más importante, ganó la guerra de la muerte eterna y te ha dado la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Y ahora día tras día Él quiere levantarte para que tú uses tu armadura y venzas a tu enemigo, el enemigo espiritual que viene a través de gente contra ti. Y tú ya ganaste también. ¿Amén o no? ¿Podemos creer esto? Así que en esta situación todos invocan a Dios. Concluye que el rey se junta con todos, el sacerdote se juntan y todos quieren alabar al Señor en el último verso, el versículo 9, que es la invocación. Salva Jehová, dicen todos. Señor es el que salva, el rey no va a salvar, el ejército no va a salvar, los soldados no lo van a hacer. ¿Quién va a salvar? Dios va a salvar. Y luego dice esta frase, y lo leo con cuidado, que el rey nos oiga en el día que lo invocamos. Rey, ¿con qué R está? Mayúscula. ¿A qué rey se referirá? Rey de reyes, Señor de señores, porque es Él quien te da la victoria, no el hombre. Deja de confiar en el sistema, en el hombre, en las personas, en lo que te tienen que dar, en lo que tienes que hacer. Confía en Dios. Dios proveerá, Dios cuidará. Dios no es malo, Dios no es mezquino. Dios quiere bendecir nuestras vidas en esta y en la venidera también. Dependamos de Dios en todos nuestros caminos. Confiemos completamente en el Señor. Amén. Pues entonces, no importa el ataque bajo el que estés, tienes que estar a cuentas, sabiendo que Dios puede bendecir tu vida, pero tú tienes que estar a favor del ungido. Y en este caso, el ungido, ¿quién es para nosotros? El Señor Jesucristo. Acércate al Señor Jesucristo confiado y Él sabrá qué hacer con tu vida, guiar tus pasos, caminar por tus caminos y bendecir tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Sabemos que aún como creyentes hemos flaqueado, aún como creyentes, Señor, hemos hecho lo malo a veces delante de tu presencia. Pero Señor, el Dios de Jacob nos defienda, el Dios de Jacob esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, bendice nuestro caminar, nuestro día a día, bendice nuestro corazón, bendice nuestra vida por completo, Señor. Enséñanos a salir de nuestras situaciones angustiosas, difíciles. Tú cuidas nuestras almas, tú cuidas nuestros cuerpos, nuestras familias, y de ti dependemos solamente, Señor. Te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas a ti. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros por toda la eternidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.